Hola estimados alumnos, les habla José de Jesús García Rubalcaba, profesor de la Universidad Autónoma de Baja California. En esta breve lección les platicaré acerca de la derivada. Es un recordatorio de la unidad anterior. Vimos este símbolo f' de x0, es la derivada de la función f en el punto x0. Se define como este límite. Es una de las posibles definiciones. Vimos otras equivalentes. Si es que el límite existe. Si este límite existe, se dice que la función es derivable en x0 y su derivada en ese punto es esta. Se define localmente, solo depende de los valores de la función en vecindades de este punto. Cuanto valga lejos de él no es relevante para la derivada. Y bueno, este x0 lo podemos cambiar por cualquier símbolo que no estemos usando. Lo estoy cambiando por x nada más. Esta es una de las posibles definiciones de derivada. Tiene su interpretación como pendiente de la recta tangente, etc. Después vamos a ver más partes de la interpretación. Ahora lo que podemos hacer es ver la derivada, no la derivada en un punto, que se define punto por punto. Pero ya después de eso podemos pensar en todos los puntos en los que una función es derivable. Definimos una nueva función que se llama f'. Fíjate que aquí ya no está evaluado en ningún lado, nada más es f'. Su dominio son los puntos en los que la función f es derivable. Y su evaluación pues está dada con el límite anterior. Es una nueva función. Resulta que muchas de las funciones que hemos visto hasta ahora son derivables. Son derivables en todos los puntos o en casi todos los puntos. Y tiene ciertas propiedades, algunas bastante sencillas. La primera es la linealidad. Tenemos la derivada de f más g. F más g lo derivamos, es derivada de f más derivada de g. Esto es muy fácil de demostrar, no es nada batalloso. Pueden consultarlo en muchos sitios, pero es bastante sencillo. Y aquí multiplicación por un escalar, una constante alfa por f, esto lo derivas y te da alfa por derivada de f. Las dos juntas, estas dos fórmulas juntas son la linealidad, no por separado. La primera no es linealidad, la segunda tampoco es linealidad, las dos juntas. Es posible poner las dos en una sola fórmula y de hecho en muchos libros lo van a encontrar así. Yo prefiero ponerlas por separado para que se vean claramente las dos operaciones a las que se refiere la linealidad. Aquí está la suma de funciones, se separa, y multiplicación de escalar por función. Otra notación para la derivada. Aquí tenemos f' de x. Aquí fíjate que ya está evaluado en la letra x. Se puede poner como df de x entre dx. Ahora, esta raya no es una división. Esta notación se debe a Leibniz y él sí lo veía como una división. Él pensaba en cantidades infinitamente pequeñas. Bueno, de la manera en la que él lo veía, en realidad no tiene sentido. Esa visión ya está completamente superada, pero la notación se sigue utilizando. Sobre todo porque algunas funciones pueden ser difíciles de expresar si no las evalúas. Entonces esta notación es muy práctica para eso. Pero lo que te debe quedar claro, eso aquí no es una división. No es división, no le pasas multiplicando, nada de eso. Es una notación para la derivada de una función ya evaluada en alguna letra. Se debe a Leibniz y, importante, es más, escribe 100 veces, entonces no es división, no es división. Aunque este símbolo usualmente significa división, aquí no es una división, no es una notación para la derivada. Algunas funciones son muy fáciles de derivar, derivadas de todas las potencias. Sería esta fórmula de aquí abajo. Lo primero, cualquier función constante, su derivada es 0. Se puede mostrar directamente, de hecho la razón de cambio promedio siempre es 0, la razón de cambio instantáneo sigue siendo 0 al sacar el límite. Aquí puse función constante 1. Este 1 de aquí es la función constante 1, su derivada es 0. Le puedes buscar por cualquier escalar y ya te dan todas las demás funciones constantes. Ahora, esto de aquí parece, se cancela el dx y el dx da 1. No. Lo que está diciendo aquí es que la derivada de la función identidad es la función constante 1. Aquí la función identidad, la evaluación x te da esta x y le derivas. Su derivada es la función constante 1. Este de aquí derecha no es número 1, es función constante 1. También es muy fácil de demostrar. De hecho, la razón de cambio promedio siempre es 1. Sacas el límite y la razón de cambio instantánea te sigue dando 1.
Esta última, la primera sería para el exponente 0, la siguiente para exponente 1. Para todos los exponentes naturales es muy fácil de demostrar, ¿eh? Si en lugar de n le pones un número natural, usas la fórmula del binomio, cancelas unos términos, sacas el límite y sale esta fórmula, ¿eh? Que la vas a encontrar en muchos lados. Derivada de x a la n con respecto a x es n por x a la n menos 1. Ahora, eso también se vale para otros exponentes, para exponentes que no son naturales. Le podrías poner un número entero negativo, esta fórmula sigue siendo cierta. Le podrías poner un exponente fraccionario, la fórmula sigue siendo cierta, ¿eh? E incluso le puedes poner un exponente irracional, y esto se sigue valiendo. Nada más que eso ya es difícil de demostrar, eso ya no es algo sencillo. Si le pones un exponente natural, sí es bastante sencillo, sale directamente sin ningún problema. Se vale para otros exponentes, nada más que la demostración ya no es sencilla, aunque siga siendo cierto. Y así como estas fórmulas te puedes encontrar muchas otras en formularios que se encuentran publicados, ya sea en los apéndices de los libros, las puedes consultar, ¿eh? Muchas de ellas son muy fáciles de demostrar, como estas. Fíjate, a partir de aquí podrías sacar la derivada de cualquier función polinomial. Entonces, una función polinomial la separas por linealidad en puras potencias multiplicadas por constantes y luego cada potencia la derivas con esta fórmula. Y ya. Puedes consultar algún libro y resolver todos los ejercicios de derivadas en las que salgan polinomios. No, un poquito más pues interesante, por así decirlo, derivada de la función seno. Usa la definición, límite cuando h tiende a 0 de esta diferencia entre h. Ahora, seno de x más h, eso sacas tus formularios de trigonometría, es seno de una suma, ¿eh? Entonces te da seno de x por coseno de h más coseno de x por seno de h. Y de alguna manera hay que sacar este límite. Entonces aquí le factorizamos, mira. Este es seno de x por coseno de h menos seno de x. Factorizamos seno de x. Y lo demás nos queda aquí. Menos 1 más coseno de h entre h. También ya hice la división, ya separé la definición. Y la otra parte es coseno de x por seno de h entre h. Eso está aquí. Está separada la fracción como suma de fracciones. Y está un poquito factorizado. Seno de x por una fracción en la que sale h, coseno de x por otra fracción en la que también sale h. Ahora, estos límites, si recuerdas, o espero que los hayas apuntado, los vimos como ejemplos en la lección de límites. Esto de aquí, lo vimos con otra letra, pero igual, es límite cuando h tiende a 0 de seno de h entre h. Lo vimos con otra letra, pero es el mismo límite, este nos da 1. Límite cuando h tiende a 0 de esta fracción nos da 1. Y también límite cuando h tiende a 0 de menos 1 más coseno de h entre h. También lo calculamos como ejemplo. Quizás con los signos al revés, no recuerdo, pero este límite da 0. Este límite da 0 y también lo vimos como ejemplo. Entonces queda 0 por seno de x más 1 por coseno de x y eso es coseno de x. Y lo vas a encontrar en tus formularios. Vas a encontrar derivada de seno es coseno. Y así como esta se conocen muchas otras fórmulas que puedes consultar. Las que más se utilizan, como esta, termina uno aprendiéndolas de memoria aunque no quiera, de tanto que se usan. Igual por dentro puedes consultarlas y no es algo difícil. Como ejercicio puedes tratar de calcular la derivada del coseno. O sea que aquí en lugar de seno ponle coseno. Y luego sacas tu formulario de trigonometría para sacar el coseno de una suma. Le factorizas y van a salir también los límites que ya vimos. Entonces, más derivadas. Muchas pueden consultarse en tablas, otras salen fácilmente a partir de las propiedades que acabamos de ver y de las tablas. Muchas de ellas son fáciles de demostrar, no todas, pero la mayoría sí son relativamente fáciles, ¿eh? Y para calcular más derivadas, vamos a ver unas reglas formales. Para producto, multiplicas dos funciones. Bueno, si son derivables, su producto también es derivable. Y hay una fórmula para eso, ¿no? La vamos a ver, se llama fórmula de Leibniz. Derivada de un cociente. Tienes una división de funciones y supongamos que las dos son derivables. Donde el denominador no es a 0, el cociente también es una función derivable y hay una fórmula para calcularlo. Y de composiciones.
tienes F con posición G, ¿cómo lo derivas? Esa se llama regla de la cadena. Estas reglas las vamos a ver en próximas lecciones con algunos ejemplos. Y con un poco de práctica, por favor consulta los libros de la biblioteca electrónica y resuelve todos los problemas de derivadas que vengan en estas secciones, o hasta que tú sientas que estás aprendiendo, todos los que sientas que te hagan falta. Con los que aparecen aquí obviamente no es suficiente. Y bueno, espero que les haya gustado. Hasta pronto.